Imagínense, vea qué sencillo. Abre tu boca. Y es abrir la boca y ¿qué? Y a testificar de Él, contar de Él. Porque quizás muchos de los que estamos aquí, nuestro pasado era oscuro. Andábamos en tinieblas. Quizás nunca he sabido que alguien haya matado a otra persona de los que están aquí, pero he estado en otras congregaciones donde llega gente que estaba en la cárcel, donde llega gente a la congregación que estaba en la Reforma. Yo tuve un compañero que me acompañaba en las giras que yo iba a predicar y fue el estafador más famoso que había en Costa Rica en falsificación de cheques. Y él me contó cómo lo hacía. Y estuvo hasta en San Lucas, ¿se imaginan? Es un hombre de más edad que yo. ¿Cómo se llama? Manolo Vega. Manolo Vega. ¿Le suena? Y de la Reforma encontró al Señor. Lo evangelizaron y él lo evangelizó a un grupo de esos muy religiosos que no permiten pintura, que no se pongan pantalones, de esa línea. Y cuando él salió, llegó a Cristo al Mundo, ¿recuerda? Quizá muy pocos recuerden de Cristo al Mundo, pero era un centro de entrenamiento teológico. Uno llegaba ahí, había maestros y enseñaba y lo mandaban a predicar a uno. Y ahí me había mandado a mí el Señor. Y yo estaba ahí aprendiendo de la Escritura. Y ese hombre llegó y un día se enojó todo y se levantó. Yo me voy, aquí hay un montón de impíos, impías, porque llegaban mujeres pintadas y con pantalones. Y me dice el Señor, llama a ese hombre, llámalo para que ande contigo. Y entonces cuando lo llamé, le pregunté su vida, quién era, me contó, tengo tantos meses de salir a la Reforma, yo hacía esto, el otro y el otro. Y además, conocí al Señor en la Reforma, pero vengo aquí, a él le habían enseñado que no, que el Señor no quería la de pintura, que no quería la de pantalones. Digo, entonces, ¿qué va a pasar con los perdidos? Mire, el hombre me escuchó y anduvo conmigo más de 5 años, predicando la palabra del Señor. Y viendo la gloria de Dios. Y viendo la gloria de Dios. Ha venido por aquí. Y uno de pelo blanquito, ¿eh? Blanquito, sí. Yo sé. Era duro en la palabra para predicar. Él creía, un día le dijo a mi esposa, si el Señor tuviera 1000 hombres, como me decía Carlitos a mí, como Carlitos y yo, este mundo lo transformamos, decía él, ¿verdad? Y yo decía, Manolo, no te pongas así, porque si el Señor, mira, igual con Elías decía que solo él estaba y el Señor le dijo, tengo 5000 que no han doblado la rodilla. Bueno, ese vio la gloria de Dios y le resumo al final, un día, por la plata se peleó conmigo. Fuimos a una campaña y es lo que uno ve en las iglesias, hermano. Fue en escaso esta historia. Teníamos la campaña toda la semana. Yo llegaba a veces enfermo, el diablo me atacaba, mire, el estómago, mareos, y a él también me decía, voy enfermo hoy. Digo, vamos enfermos de aquí, cuando llegamos a la iglesia la enfermedad se va, y así sucedía. Y fue espectacular ver endemoniados, no uno, muchos, que se iban por debajo de las bancas. Y luego el pastor venía y recogía una ofrenda y decía, hermanos, demos ofrenda porque hay que bendecir a los siervos del Señor. Y la gente se regocijaba y echaban, y teníamos una canasta así como la mitad de esa, mire, la veíamos llena de billetes. Y así todos los días. Pero a nosotros no estaban dando nada cada día, sino habíamos ido a la campaña y no poníamos precio. No decíamos, bueno, me da tanto por día. Lo cierto es que el último día, el pastor dijo, bueno, hoy es el último día, el que no ha echado, eche, ¿verdad? Y la gente siguió echando billetes. Bueno,
La sorpresa fue cuando ya terminamos y me dieron un sobre y entonces voy, abro el sobre y le digo, mira, vamos a dividir esto en 3. Me dice, ¿y por qué en 3 si somos 2? Le digo, porque uno es el carro. Yo tengo que echar gasolina al carro, llantas, seguro, etc. Y lo que queda para nosotros 2. Y él, ¿sabe qué dijo? Ese día, cosas que a uno le quedan. La negra me ha regalado un trajecito de esos ¿te acordás? Que era con bolsitas aquí, negra. Y me dijo, claro, de lo que te daba entre semana, a ver, estás estrenando. ¿Ah? El amigo ese, él decía que yo era Elías y que él era Eliseo. Vea cómo era de atrevido, ¿verdad? Y él, pero andaba ahí, no se despegaba. A veces nos llegaba a almorzar en cualquier día, llamaba y me decía, voy para la casa a almorzar con ustedes. Y eran tiempos difíciles y a veces teníamos solo completo y entonces se enojaba cuando decía, ¿cómo vas a venir? Mira, tengo 3 chuletas y somos 3 y mira, tengo para darte. Te doy arrocito, frijoles, no, me das chuleta también, decía. Él era, entonces se enojaba, pero ese día ya del dinero le dije, hasta aquí sigues conmigo. Que Dios te use. ¿Y sabe qué pasó? Él se fue, empezó a servirle al Señor y Dios lo usaba con todos sus defectos y todo, pero el Señor le dio ministerio. Él no anda en iglesia. ¿Sabe dónde predica él? En la Reforma, va a la cárcel de Cartago, a todas las cárceles él va y visita a los pastores para que lo ayudemos, que le demos ofrenda, porque como estuvo en la cárcel, tiene la pensión de él en la mínima, esa de no sé si son 100,000 o algo así. Pero para que usted vea la misericordia de Dios y cómo Dios nos usa, a pesar de, y así fue, él se iba y el Señor me dijo, llámalo y quédate contigo. Cuando él empezó a ver la gloria de Dios y que yo le decía, olvídese de los borrachos, olvídese de las mujeres que andan pintaditas o que andan con pantalones, tenemos que ganarlas para el Señor. Entonces, esa enseñanza que le dieron se le cayó y se dio cuenta que Dios es misericordioso. Lo que quiere es que hablemos de Él y que si nosotros le creemos a Dios, Él nos va a usar, porque Él no dice que va a usar solo los que son teólogos graduados de seminario. Más bien la Biblia está que lo menospreciado y lo vil del mundo, oiga, lo peor, como decirle a mí que es lo peor, un indigente, una prostituta, que Dios la levante de calle 12 y le diga, venga, predique. Y si le cree a Dios, Dios la perdonó, Dios limpió sus pecados y le dice, vamos adelante, sigue hablando, estoy contigo, igual con nosotros. Pero hay que creerle a Dios y decir, Señor, si me diste lengua, tengo boca, voy a hablar. Porque si nos hubiera hecho tartamudo, recuerda, como Moisés, que tuvo que pedir ayuda, ¿verdad? El hermano Aarón. Pero Dios nos tiene bien. Entonces dejemos el miedo, dejemos el temor. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla en el pasaje que hemos leído de Lucas 13, del 17 al 21, Él habla de qué tamaño tiene el reino de Dios. Y el tamaño del reino de Dios se lo damos nosotros. Somos nosotros los que le ponemos límites y decidimos de dónde a dónde quiero moverme en el reino de Dios. O creo que el reino de Dios se va a ver solo aquí, o lo voy a ver ahí en la calle, o lo voy a ver a cualquier lugar que yo llegue. Bueno, Jesús habló y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios? Le pregunta ahí a los que estaban en la sinagoga cuando está enseñando, pero les mostró las señales. Él hizo lo que el Padre dijo que hiciera y por eso oró por esa mujer y ya conocemos el resultado. ¿A qué le compararé? Dice el verso 18. Es tan pequeño como el grano de mostaza, pero si lo siembra en buena tierra,
dice que crece y será tan grande como un árbol, y las aves del cielo anidarán en sus ramas. ¿Alguien ha visto crecer un árbol de mostaza? Yo sí lo recuerdo. Por un tiempo viví en el campo y la mostaza, ya sabemos, la semillita es la más finita. A veces cuesta ver una semilla de mostaza, pero si la dejan crecer, recuerdo que les quitaban las hojas y van creciendo. Yo pude ver por lo menos de este tamaño y echan ramas, y por eso Jesús dijo: las aves del cielo vienen y hacen sus nidos. Dice: así es el reino de los cielos, si nosotros creemos que puede hacer grandes cosas. Él nos habla en Juan 15, voy a leerle el 5 al 8, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. O sea, Él quiere que llevemos fruto, y que cuando usted lleva fruto y lo ve, usted se goza, como lo que estaba haciendo Jesús en la sinagoga, cuando los demás estén sufriendo y diciendo: ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces lo otro? ¿Por qué oras así? ¿Por qué? Porque nos quieren poner reglas. Quizá a usted nunca le ha pasado que alguien le diga: ¿por qué oro así? ¿Por qué le tomo los pies? Porque hay gente religiosa solo viendo a ver, y te sacan a ver y dicen: no, es que no dice así. ¿De dónde lo agarró? Y a mí sí me han puesto contra la pared, y ahora no. Pero cuando empecé, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué le dijo al demonio que hablara? Porque Jesús me enseñó, Él lo hizo, y le preguntó: ¿cuál es tu nombre? ¿Pero por qué? Le digo: usted no ha leído todos los libros de la Biblia. Dice que si se hubieran escrito todos los libros de lo que Jesús hizo, no cabrían sobre la tierra. Y en uno de esos que no se hizo, estaba esto que hoy acaba de ver. Y entonces queda, ¿verdad? Porque no se escribió, pero Jesús lo hizo. Entonces ahí es donde vienen las luchas, pero Él nos dice: sigue adelante, sigue adelante. En Mateo 13 también nos muestra Jesús cosas. Mateo 13, verso 31. Otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. Por eso es que le digo, no todas las conocemos, pero es la más pequeña de todas las semillas. Dice aquí en el verso 31 de Mateo 13, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dio: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Ahí le está enseñando lo que sucede. Todo esto habló Jesús en parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, porque Él quería que aprendieran, que se dieran cuenta, porque hiciéramos la prueba. Si usted echa levadura, usted se va a llevar una sorpresa de lo que pasa con la levadura. No se queda un poquito que usted echa. ¿Qué sucede? Aquellos que hacen pan. ¿Ah? Crece, ¿verdad? Así es el reino de los cielos. Si lo hacemos, nosotros somos pequeños,
Pero en las manos del Señor vamos a hacer ¿qué? Poderosos, grandes cosas. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábola mi boca. Los profetas hablaban de esa manera: declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Imagínense, están escondidas ahí. ¿Para quiénes? Para los que se les ocurre leer la Biblia, investigar un poquito, decir ¿qué es esto? ¿Qué dice ahí? Y ahí mismo en Mateo 13 más adelante les dice, verso 44: además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Recuerden que yo les he dicho que la Biblia es un tesoro y está en manos de nosotros. Pero ¿quién va a buscar perlas ahí? ¿Quién va a buscar diamantes? Casi nunca. Hasta pereza nos da leer la Biblia. Quizá a veces ni la leemos. Pero Dios nos está diciendo a qué lo comparó. Dice: a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Yo me quedaba pensando, porque si usted encuentra algo, lo lógico es que se lo echa a la bolsa y se lo lleva, ¿verdad? Dice que lo halló y lo escondió de nuevo, o sea, lo volvió a enterrar. Pensemos que no lo va a dejar ahí. Aviste paciencia de todo el mundo. Lo esconde de nuevo y gozoso. La tengo, hijo, la tengo, es mía. ¿Ah? Es que es muy grande el tesoro, entonces no podía cargarlo. No se lo podía llevar. No. Por ello va y vende. Vende todo lo que tiene y compra aquel campo donde había escondido el tesoro. Y aquí lo deja uno pensando, como dice Olde, ¿qué tamaño tendría? ¿Serían muchas perlas? ¿Una mina de diamantes? Y ahí usted empieza a darle vuelta. Cuando uno llega al Señor y usted descubre lo que hay en la Biblia, usted no se va a poder callar. Usted sigue adelante, buscando el tesoro que Dios ha puesto en su mano. Dice que este hombre comparó el reino de Dios con harina y la levadura. Tomó y escondió en 3 medidas harina hasta que todo se hubo fermentado. Es la diferencia. Si nosotros nos metemos con el Señor y nos llenamos de su presencia, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a hacer fuertes, poderosos en el Señor. ¿Usted ha visto esos que levantan pesas? ¿Ah? ¿Los ha visto cómo caminan? Como que llevan una sandía en cada brazo y tienen un pecho así caminando. ¿Ah? ¿Usted sabe que así vamos a ser nosotros, llenos del Espíritu Santo? ¿Ah? Llenos de los dones del Señor. Los demás nos van a ver así, pero ¿de dónde tenés esto? ¿Por qué decís esto? Y nos van a confrontar y de repente hasta nos van a sentar. Yo estuve en un seminario donde en una ocasión 3 de los maestros me sentaron en una silla por las cosas que yo decía. Estábamos aprendiendo, era una academia de ministerios y yo estaba ahí y siempre tenía palabras de ciencia, de profecía. Y un día me sentaron y dice: y Calderón, ¿vos qué sos? Digo: yo no soy pastor, soy estudiante. Pero ¿de dónde esas cosas que decís? ¿De dónde vienen? Les digo: si quieren me ponen las manos a ver si vienen del espíritu o vienen del demonio. Aleluya. ¿Y sabe qué pasó? Oraron por mí, yo tranquilo, no pasó nada y seguí profetizando. Ahí fue donde conocí a este Manolo que les hablé y de ahí salí para servirle al Señor. Hasta años después ya fui a un seminario teológico ya de esos con profesores de Estados Unidos y que han estudiado y preparado en Europa, que le hablan muy bonito, saben de la Biblia todo, pero no creen de la Biblia. ¿Qué les parece? Y ahí es donde usted tiene que
saber en quién ha creído y qué va a hacer usted. Pero lo agarran y hasta le pueden quitar la fe. Y si usted es hombre de poca fe o mujer de poca fe, ahí lo dejan sin nada. A pesar de que le hablen de los dones del Espíritu Santo, los dones no fluyen en ellos, porque están secos espiritualmente. Se preparan para hacerle un quiz y dejarlo. Conmigo lucharon porque me quedara, que nunca me hiciera pastor. Pero el Señor me ha llamado y gloria a Dios, soy pastor titulado de seminario. Por allá está guardado en mi casa el título. Pero lucharon de que yo no terminara en el seminario, que me decepcionara, que me aburriera. No creían en los demonios y yo llegaba al testimonio cada vez que habían clases de lo que había pasado el día anterior, no hacía 3 meses, el día anterior, la semana antes. Y ahí fue donde pude ver cosas tremendas, como un hombre que al final se retiraba, ya se pensionaba. Uno de los profesores era un norteamericano y llegó y me abrazó y se puso a llorar. Me dijo: Calderón, he oído las cosas que Dios hace contigo, porque se conocían en Guanacaste y él era maestro en Guanacaste. Y me dice: yo al final llegué a entender que Dios no me llamó a mí, yo me puse. Y empezaba una clase con 12 personas y al final terminaba con 2. 10 se iban. Y me retiro y yo nunca he visto la gloria de Dios como tú la estás viendo. Sigue adelante. Te van a rechazar muchos. Te van a decir dónde tienes estas cosas. Pero yo entiendo, lo que tú tienes es que el Señor te lo dio. Hermanos, yo me gocé, terminé orando para aquel hombre, pero usted sabe lo que es alguien que llegue al final del ministerio y que diga: a mí Dios no me llamó. Por eso en esto no es uno el que se pone, Dios es el que lo pone, amén. No es una universidad ni es un seminario. Tuve compañeros que el seminario los graduó, tienen su título como me lo dieron a mí, pero hoy en día trabajan en una oficina, no son pastores. Tengo un amigo y conocido que era un hermano en Cristo, yo no sé ahora, es un director de alto nivel de la universidad, ¿cómo se llama? La UCR, no, la otra que está ahí a la par de... ¿Cuál? No, del Estado también. No, la una es la de Heredia, está aquí. Esa. Es director él, porque era un hombre, mire, muy listo. Sacó la licenciatura conmigo ahí. No, yo saqué el bachillerato, él sacó la licenciatura y siguió estudiando teología. Yo es director en esa universidad, pero ¿sabe qué pasó? Me encontré a la esposa y me dijo: mira, hermano Carlos, él se llama Carlos también, dice, mi esposo no volvió a nada de la iglesia, se dedicó nada más a lo profesional en la universidad. Hermanos, así conocía a muchos. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No. Dios se agrada que sigamos sirviendo, que sigamos haciendo lo que nos mandó a hacer. Al que le dio el don de alabanza, como el hermano Waldemar, siga cantando para el Señor. Cuando lo pongamos a predicar, predique también para el Señor. Cuando le ponga a alguien a hablarle en la calle, háblele también. Y ustedes, hermanas, también no se callen. Sigamos conversando y hablando del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es el que hace esa mezcla del Espíritu de Dios en nosotros, junto con Él, nos hace poderosos. ¿Me están entendiendo? Y entonces todo cambia. Y para ir terminando, voy a leerles algo en Salmo 78. El salmista dijo, Salmo 78, dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclina vuestro oído a las palabras de mi boca.
Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. A ellos se han hablado. Y dice, nuestros padres nos contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Sigue haciendo maravillas, hermanos, pero usted y yo tenemos que querer verlas. Él estableció testimonio en Jacob y puso la ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Esto es de contar, de hablar. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, a fin de que pongan en Dios su confianza. En Dios, a pesar de lo que digan, lo que escuchemos, pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Lo importante, Dios quiere tu espíritu, mi espíritu, y si nos unimos a Él, amados hermanos, seremos poderosos, porque Jesús dijo que había que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Él te la va a dar, pero primero busquemos a Dios. Démosle un aplauso al Señor.